Bueno, ¿qué tal comunidad de YouTube? ¿Cómo andan? Acá un poquito tarde hoy, pero bueno, no quería dejar pasar el día sin comentar un poquito lo que fue hoy. Habemos Papam, ¿no? Un sumo pontífice nuevo, creo que el Papa número 267, creo, de la Iglesia Católica, comenzando desde Pedro, León XIV. Un papa que, digamos que sigue esa línea americanista que ha tomado el Vaticano desde marzo del 2013 con la elección de Bergoglio y ahora con un papa norteamericano, el primero también, el primer papa norteamericano de la historia, pero que obviamente tiene raíces francesas, italianas y españolas. Por lo que escuché, la madre era de apellido Martínez, así que me imagino que tiene sangre española. Y además gran parte de su vida pastoral la desarrolló en Perú, en Chiclayo. Miren, yo me enteré, calcúlenle, tipo 3:30 de la tarde de este hombre. La verdad que no lo tenía en la mira, pero esto siempre pasa en los cónclaves, porque obviamente que Roma nos queda lejos. Yo me siento que Roma me queda lejos y obviamente uno pensaba en los clásicos, ¿no? Los que se habían comentado tanto, como Parolin, como Tagle, como Ardó, como Sara, tanto del lado, digamos, teóricamente liberal como del lado más conservador, aunque para Eric Frattini todos son conservadores, pero bueno, no importa. Salió este cardenal que a mí me llamó mucho la atención porque el otro día me tomé el trabajo de ver un video en donde mostraban a los 132 cardenales electores, creo que fueron, o 133, no recuerdo bien el número, y en uno de los audios estos en formato Teatro Negro de Praga dije, hay mucho cardenal yanqui, mucho norteamericano, me sorprendió, realmente. Bueno, salió un norteamericano. ¿Por qué digo del perfil americanista? Bueno, porque es un hombre que está muy relacionado o 100% con América, básicamente, ¿no? Es norteamericano, natural de Chicago, con padres obviamente franco-españoles, digamos, franco-ítalo-españoles. Bueno, si tiene si me permiten el término, la latinidad, y que su vida pastoral fue desarrollada principalmente en Sudamérica, ¿no? Muy amigo obviamente del que en su momento era el cardenal Bergoglio, después fue el Papa Francisco. No sé si fue ordenado mismo por Francisco, por la edad calculo que sí, puede ser. Es un hombre joven, digamos, tiene 69 años, es del año 55 creo, así que va a cumplir 70 este año, pero es un hombre joven, vital. Para el papado es una buena edad, digamos. Creíamos que se iba a elegir a un papa por ahí un poco más grande, eso es lo que se hablaba, para que los papados no fueran tan extensos. Bueno, no sé, se eligió un papa joven. Para mí de 65 a 70 años es un papa que obviamente puede llegar a tener un liderazgo que seguramente esté en la década y media a 2 décadas de liderazgo en la Iglesia Católica. He escuchado cosas buenas y he escuchado cosas malas, ya le digo, desde las 3:30 que me enteré del nuevo Papa hasta ahora, que estuve leyendo y mirando un poco los diferentes informes por YouTube y podcast, etc. Y la verdad que, hay buenos antecedentes, empezando por el nombre, ¿no? Digamos, elegir el nombre León XIV nos llama un poco a León XIII, ¿no? Al creador de la encíclica Rerum Novarum, que es básicamente la piedra fundacional de la doctrina social de la Iglesia, de la cual el movimiento nacional justicialista
siempre hace mucha mención. Así que por ese lado, capaz que don Guillermo Moreno, ahora estoy hablando para los argentinos, Guillermo Moreno estará contento, dirá, qué bueno, otro papa peronista. Y por otro lado, bueno, es un papa norteamericano, muchos dirán, bueno, esto por ahí le puede llegar a convenir a Trump. La verdad que no sé si puede llegar a pasar eso. Me parece que va a estar un poco en la línea más bergogliana, pero vuelvo a repetir lo que les dije en videos anteriores. La verdad yo al tipo no lo conozco, obviamente me interesa la historia de la iglesia, pero no soy un vaticanista. Este hombre no es fue un tipo que últimamente sí, obviamente estuvo metido en la curia vaticana porque creo que era el prefecto para el dicasterio de los obispos, creo, así que era un hombre que estaba metido dentro de la curia vaticana, no es digamos, un outsider, como por ahí era Bergoglio, quizás de cierta manera, aunque ya en el cónclave que eligió a Ratzinger, ya Bergoglio ya tenía un cierto poder porque ya se había hablado que Bergoglio podía llegar a tener mucha fuerza. Pero bueno, dejémoslo tranquilo, ya Bergoglio está descansando, está en otro lugar, está en el famoso pueblo blanco, que digo yo que es el paraíso, porque para mí vamos todos ahí, ya para infierno ya tenemos acá la tierra, no creo que haya otro infierno, pero bueno, esas son discusiones digamos, bizantinas que las proponen otros tipos, que la verdad que no me interesa hablar. He escuchado mucha cantidad de sandeces. Preocuparse, vuelvo a repetir, porque la gente que eligió otra elección sexual que teóricamente no es natural, digamos, no sea aceptada en la iglesia o sea aceptada, si la persona que se separó, se divorció por el Estado, no por la iglesia, porque teóricamente si vos te casás por iglesia, después para anular ese matrimonio por iglesia lo tenés que hacer vía el derecho canónico, que es muy caro porque es muy difícil encontrar gente especialista en derecho canónico. Entonces la iglesia no acepta teóricamente todavía a los divorciados que vuelven a armar su vida, porque consideran que seguramente si arman su vida van a estar teniendo relaciones sexuales con otra persona, entonces caen en el tema del pecado mortal. Bueno, vuelvo a repetir, eso puede ser en una reunión de obispos, es un sínodo de obispos, que lo discutan desde el punto de vista del derecho canónico, de la doctrina y toda la cuestión. Eso para mí me queda lejísimo. Para mí y para casi todo el mundo nos queda lejísimo que me vengan a hablar de virtud, de castidad y toda esa cantidad de pelotudeces que no tienen absolutamente nada que ver y que van absolutamente en contra de la fisiología humana, porque recordemos que sí, obviamente, somos espíritus, somos almas, somos gente que sentimos cosas que los animales, el resto, digamos, de los mamíferos no sienten, que nosotros tenemos la capacidad de conectarnos con Dios y principalmente muchas veces lo podemos hacer o por la oración o muchas veces también por el arte, y generalmente la música es una forma de conectarse en ese sentido. Pero bueno, también somos de carne, ¿no? De carne y hueso, y los humores pesan, ¿no? Los humores pensado como lo pensaban los griegos, ¿no? Humor igual líquidos. Entonces estoy hablando de la castidad, de todas esas pelotudeces. Entonces, como yo estoy muy lejos de todo ese tema, y yo lo único que pido y lo único que siento, que más allá de lo que hayan elegido, la verdad no le conozco los antecedentes. Hay gente que dicen que este papa, estando en Perú, cajoneó casos de pederastia, que bueno, no lo sé. La verdad que no tengo idea qué puede llegar a pasar. Dicen que muchos sacerdotes peruanos se agarraron la cabeza cuando se enteraron de que este era el papa, perdón, pero hay mosquitos. Hay una humedad terrible acá en Buenos Aires. Y otros que por ahí, como digo, por el nombre que posee León, que se puso León, está dándole honor quizás por ahí a León el Magno, ¿no? El que paró en las puertas de Roma al mismísimo Atila, o teóricamente a León XIII, que bueno, ya les digo que es el creador de la encíclica Rerum Novarum, que es la piedra fundacional de la doctrina social de la Iglesia. No lo sé, la verdad que no sabemos qué va a pasar. Para mí sigue siendo un tipo con perfil americanista,
hay que ver, capaz que por ahí sí tiene un perfil americanista, pero quizás continúe la obra de Bergoglio o de Francisco, digamos, o por ahí sea más disruptivo, no lo sabemos, eso hay que verlo. Los tiempos de la Iglesia no son los mismos que los de un gobierno estatal común y silvestre, pero yo lo único que pido, y me encantaría que fuera una piedra que se convierta a este sumo pontífice en una piedra en el zapato para la Unión Europea, porque lo que se le viene a los europeos en materia de dignidad humana es bastante complicado. Y yo creo que la gente que posiblemente me escuche de España, si tengo la suerte de que algún español me pueda llegar a escuchar y ver este video, que se fijen, porque bueno, nosotros acá en Sudamérica tenemos nuestros problemas económicos, la inflación, la falta de trabajo, por ahí a veces falta de infraestructura. Yo estoy acá en Buenos Aires, por ahí tanto de ese tema de la infraestructura no me quejo, pero sé que hay muchos paisanos míos que la pasan mal. Y acá en Buenos Aires también vemos un montón de gente que la pasa mal. Yo tampoco la estoy pasando de maravillas, así que tampoco puedo mirarlo desde muy lejos el cuadro, pero creo que a nosotros todavía nos han dejado la libertad de elegir. Yo creo que en Europa están muy condicionados. Entonces me gustaría que ese nuevo papa que han elegido sea una verdadera piedra en el zapato para la Unión Europea. Tengo mis dudas, tengo mis dudas. Lamentablemente Francisco por lo menos a los argentinos, que eran obviamente los que los conocíamos, y como yo digo, yo lo veía en el subte, en el subte A, y por su posición contra el gobierno kirchnerista, obviamente cuando asumió en el 2013 fue una gran alegría. Yo hablando siempre de lo político, no estoy hablando de la fe, olvídense, la fe cristiana mía pasa por otro lado, ¿no? Está muy lejos de Roma, muy lejos de Roma, muy lejos. Me interesa más Roma, el Imperio Romano, que en sí el Vaticano, pero es interesante, obviamente, conocer un poco los vericuetos del Vaticano. Y lo único que pido es eso, un papa que trate de convertirse en una piedra en el zapato de la Unión Europea, y que defienda la dignidad de los hombres, hombres y mujeres, ¿no? Obviamente, que la verdad que por lo menos en el continente europeo a prima facie lo veo bastante complicado. No sé, la verdad que no sé. Si es una persona que está en consonancia con lo que dice Necessio Rerum Novarum, yo creo que lo primero que tendría que hacer es defender a los trabajadores, y defendiendo a los trabajadores es tratando de generar más laburo, ¿no? Digamos. Entonces, tratar de pelearse contra la Unión Europea, contra el tema de las restricciones que tienen ciertos países para abarcar ciertas actividades. España lo está padeciendo, ¿no? Eso del tema de esa repartija de las actividades económicas por países, y convertir, por ejemplo, España en un gran balneario, por ejemplo. Esto es uno de los temas. Que también sea un papa viajero, como lo fue, por ejemplo, Juan Pablo II, porque hablaban mucho de Francisco, que anduvo por todos lados. Sí, está bien, por acá no vino, pero no importa, nosotros ya lo conocíamos, pero obviamente va a tener que ser un caminante, pero lo único que pido es eso, que sea un papa que saque el látigo, y que se convierta a su vez en una piedra en el zapato de la Unión Europea, que obviamente ahí está lleno de satánicos, sin duda, sin duda. Así que bueno, por mi parte digamos que le auguro lo mejor, digamos, o le mando la mayor de las fuerzas acá como cristiano y como católico no practicante, pero bueno, obviamente tengo derecho a poder emitir una opinión, pero siempre es una opinión desde el punto de vista político, no desde el punto de vista de la fe. El Vaticano está muy alejado de mi experiencia y de mi visión.
Con respecto al cónclave, bueno, me sorprendió que fuera tan rápido y que este hombre hasta tuviera un discurso. Entonces yo me pongo a pensar y digo, capaz que este tipo lo eligieron el cónclave a la mañana, ¿no? Entonces tuvo el tiempo suficiente para poder escribir un discurso y decirlo, leerlo, digamos, en el balcón, que creo que le dicen la logia a ese lugar, ese lugar central de la Basílica de San Pedro. Me llamó la atención eso, porque ningún papa, yo por lo menos vi el de Ratzinger, vi el de Francisco y salieron a hablar, y creo que mismo hasta Juan Pablo II, que cuando asumió yo obviamente no tenía mucho uso de razón y no me acuerdo, pero hablaron directamente como yo estoy hablando ahora, no necesitaba ningún tipo de apuntador para poder hacerlo. Este hombre lo hizo, se lo veía bastante nervioso, bastante afectado, pero bueno, eso, qué sé yo, no sé, a mí me suena raro, no creo que lo hayan elegido en los cónclaves ¿cómo es? De la tarde, sino que yo entiendo que a la mañana lo habrá elegido, en el primero o en el segundo, porque me llamó mucho la atención de que se haya tomado todavía el trabajo de escribir a no ser que ya lo tuviera de antes, que tuviera mucha fe y dijo, bueno, me escribo un discurso por si me eligen papa, ¿no? Como por ejemplo Eisenhower escribió ese discurso diciendo, por el desembarco en Normandía, diciendo, muchachos, mire que no fue mal, fallamos, esto que lo otro. Bueno, ese discurso obviamente después no salió a la luz porque se lograron los objetivos operacionales que se pedían a priori, ¿no? En ese junio del 44. Frattini no la pifió. Eric Frattini, hablando con el coronel Baños, y lo vuelvo a remarcar, dijo que a más tardar el viernes tenía que estar solucionado el tema. Se solucionó un jueves. Se nota que el tipo la tiene clara y que tiene buenos informantes. Por eso yo siempre digo, para estos temas traten de escuchar a vaticanistas españoles o italianos, que son los que tienen la clara. Es decir, escuchar a gente argentinos sacando por ahí los periodistas católicos, digamos, que en su momento hacían, bueno, pero yo no sé si vive esa gente ya, noticias, bueno, no me acuerdo, de un programa en Canal 7 en la década del 90 que lo manejaban dos, creo que uno era Sergio Rubín, el otro la verdad que no me acuerdo, era cuando todavía estaba el cardenal Cuarrachino de primado de la Argentina, de cardenal de Buenos Aires, primado, obispo de Buenos Aires, cardenal primado de la Argentina. Noticias de Amor y Paz creo que se llamaban, una cosa así. Bueno, esos tipos obviamente manejaban información, pero la verdad que creo que uno falleció, me parece, y otro está activo, pero la verdad que no lo he enganchado. Todo lo que he leído lo he leído por cronistas vaticanistas españoles o mismo italianos. Así que bueno, no la pifió Frattini. Cuando el coronel Baños le preguntó para cuándo podía cerrarse todo este tema, ¿no? Este círculo de la muerte de Francisco hasta la elección del nuevo Papa, él dijo que a más tardar el viernes ya tenía que haber un sumo pontífice y bueno, fue un jueves a la tarde o jueves casi tarde-noche para los europeos, para los italianos. Así que bueno, gente, básicamente es eso. Tendremos que cerrar con la cumbia papal de Yayo, pero me van a cagar con el copyright. Así que bueno, es eso. Esperar que sea un papa rebelde, un papa que le dé guerra a la Unión Europea. No sé si va a pasar eso. Si sigue la línea bergogliana lo veo complicado. Ahora sí, termina siendo un papa más disruptivo, digamos que por ahí hay cierta esperanza, ¿no? Espero que saque el látigo y empiece a cagar a latigazos a esos verdaderos satanistas que están en Bruselas. Auguro.